Unos hablaban de choque de trenes, otros de un choque frontal de un tren sin brújula contra un muro de hormigón, que es el de la ley. Sea el choque que sea, hoy se ha producido, con la incautación de 9 millones de papeletas, la detención de más de una docena de altos cargos de la Generalitat, las acusaciones de Puigdemont al gobierno de haber decretado de facto un estado de excepción y el refuerzo de la unidad de los partidos constitucionalistas. Así llegamos al comienzo de la cuenta atrás. Quedan 10 días para el 1 de octubre y esta noche contamos en este espacio de servicio público con 5 dirigentes políticos. Con Alejandro Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, con Mercè Perea, diputada del PSC, del Grupo Socialista en el Congreso, con Lorena Roldán, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, con Yolanda Díaz, diputada de Unidos Podemos en el Congreso, con Joan Olóriz, diputado de Esquerra Republicana también en el Congreso de los Diputados. Lo primero, antes de comenzar, una primera pregunta de respuesta breve, que es ¿cómo va a acabar este desafío? Lorena, estamos en una primera ronda breve, aunque parezca que no, ¿Qué nos va a deparar el 1 de octubre? ¿Cómo va a acabar esto? Bueno, yo creo que estamos en una situación excepcionalmente grave y lo que más pena da, a mí personalmente, además como catalana, lo que más pena me da es que todo esto lo ha provocado el señor Puigdemont. Todo esto formaba parte de la hoja de ruta del golpe a la democracia que quiere dar el señor Puigdemont. Por tanto, es el señor Puigdemont el que se ha cargado, y permítame que lo diga así, la autonomía en Cataluña. ¿Cómo se va a acabar? Cuando el señor Puigdemont y el señor Junqueras se bajen del carro de la ilegalidad. Lo primero que hay que hacer es, primero, parar este supuesto referéndum que se quiere hacer el 1 de octubre y luego iremos a herramientas también políticas como, por ejemplo, la moción de censura que nosotros hemos planteado ya en el Parlamento de Cataluña. Yolanda, ahora vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado a lo largo de todo el día. Primero vamos a intentar resumirlo de manera abreviada. A 10 días del 1 de octubre hemos visto la mayor ofensiva judicial contra el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. La Guardia Civil ha detenido, como saben, a más de una docena de altos cargos de la Generalitat, entre ellos al número 2 de Oriol Junqueras, de vicepresidente en la Consejería de Economía de la Generalitat, y también al secretario de Hacienda. Los arrestados se enfrentan a acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia al Tribunal Constitucional y revelación de secretos. También ha realizado registros la Guardia Civil en 3 consejerías de la Generalitat y en varias instituciones políticas. Además, la Guardia Civil, siguiendo el requerimiento de la Fiscalía, se ha incautado de 9 millones de papeletas, posiblemente todas las que estaban preparadas para el 1 de octubre, y las actas con los nombres de los ciudadanos que debían formar las mesas, y más de 45.000 certificados de notificación, que es el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas. Según algunas fuentes, ese es un golpe mortal a la logística del referéndum. También la policía se ha desplazado hasta la sede de la CUP para incautarse de material relacionado con el referéndum. Las protestas en esas instalaciones y a las puertas de varios edificios de la Generalitat, principalmente en la Consejería de Economía, han sido solo el preámbulo de las que se han registrado por la tarde en varios puntos de Cataluña y también en Madrid, en la Puerta del Sol, convocados por Podemos. Carles Puigdemont ha salido, rodeado de su equipo, para acusar al gobierno de aplicar de facto un estado de excepción. Mariano Rajoy, que se ha reunido en la Moncloa con Pedro Sánchez y Albert Rivera, para cerrar filas, le pide al presidente que respete la ley como primer paso para llegar a un diálogo. Finalmente se ha producido el choque. La pregunta es, ¿el choque queda aquí o este es el principio del choque? Y si la gente quiere votar en una democracia, acaba votando. Y eso lo tendrían que entender los negacionistas. Las garantías que nos niega el gobierno al negar el problema. Pero las garantías del Parlamento, pues de lo que se ha aprobado en el Parlamento. Haremos lo mejor posible con los medios que tenemos. A ver, porque a mí ya me ha interpelado también en el primer turno Mercè, y entonces me ha dicho que estábamos un poco despistados en Ciudadanos. Hombre, yo creo que a lo mejor quien está despistado, yo creo que a lo mejor quien está despistado es el Partido Socialista, y ya no hablemos del PSC en Cataluña. Y me dice usted, ¿la solución cuál es? ¿La solución cuál es? ¿Una comisión de pasteleo otra vez para negociar con aquellos que están fuera de la ley? No, esa es la solución. La solución que es hacer como ayer. Le he dejado acabar su turno. La solución cuál es votar como ayer, igual que usted a mí. La solución cuál es votar que no a una PNL que era la presentamos ayer en el Congreso, que era el ABC. Es que como he hablado la última, pero es que era. A ver. Aquí algunos ya son viejos conocidos del programa, otros no tanto. Aquí no he hablado. Este programa está estructurado. Ahora mismo no estamos hablando de esa PNL. Luego hablaremos. Luego escucharemos a Albert Rivera. Luego escucharemos a Margarita Robles. Pero ahora no estamos hablando de la PNL. Estamos hablando de qué os parece la situación que se ha producido después de las detenciones.
gravísima, nos parece gravísimo, pero es que vamos a ver, es que iba a colación de esto. Vamos a ver, cuando una persona se salta la ley, evidentemente hay unas consecuencias jurídicas. Es decir, ¿en qué país viven ustedes que creen que un político puede estar constantemente desafiando y constantemente diciendo nos vamos a saltar la legalidad, vamos a obtener el censo de manera ilegal y que no va a haber una actuación judicial detrás? Pero, ¿En Lorena, qué país? yo es que me parece que al Partido Socialista en este sentido no las de interpelar para nada. Vamos a ver, los políticos no tienen claramente una capa de superpoderes que les permita hacer aquello que les da la gana. Tiene que haber una respuesta jurídica, evidentemente. Igual que un autónomo, cuando no paga, al día siguiente tiene un recargo del 20%. Y paralelamente buscar puntos de acuerdo. Buscar una solución política como la que tenemos en Cataluña con la moción de censura que hemos presentado desde Ciudadanos. No es una solución, y lo sabes, es oportunismo. Ya lo digo muy claro. Oportunismo es lo suyo con esa comisión de pasteleo. Vamos a vernos a este lado. Juliana, las detenciones en la Generalitat comenzaban justo... coincidían con el principio de la sesión de control al gobierno. El grupo de Esquerra Republicana, que luego abandonó el hemiciclo en señal de protesta, le preguntaba en ese momento al presidente. Rajoy se refería a la presión a aquellos cargos públicos que se niegan a saltarse la ley. Los concejales de Ciudadanos, del PSC, del Partido Popular en Lleida han denunciado ante los Mossos este cartel de Arran, las juventudes de la CUP, en el que se les señala por no apoyar el referéndum. También el sindicato de la Administración, CESIF, ha denunciado presiones a policías locales, directores y conserjes para que apoyen la consulta. Lorena. Sí, yo creo que se había preguntado por el cartel de Arran, de las juventudes de la CUP, que ha dicho Joan que le parecía mal. Bueno, pues estas personas son los socios de gobierno del señor Puigdemont y del señor Junqueras en el Parlamento de Cataluña. Este cartel a usted le parece mal, pidiendo que se señale a los concejales y a todos aquellos que no piensen igual que el señor Puigdemont. ¿Qué le parece esas cartas que se han enviado a los ayuntamientos también para que los alcaldes y los funcionarios se tengan que posicionar? ¿Qué le parece ese escrito que ha mandado el alcalde de Moyá para que la policía local siga las instrucciones que se den desde la alcaldía? ¿Qué le parece? Porque eso es lo que estamos viviendo en Cataluña. Estamos viviendo la vulneración de derechos y de libertades. Lo vivimos los diputados en el pleno anterior, el último, por cierto, porque esta semana teníamos uno, pero el señor Puigdemont ha decidido eliminarlo, porque así ese es el diálogo que él quiere, silenciar a la oposición, que ni siquiera pueda haber un debate en el Parlamento y que no se pueda hacer control. ¿Qué le parece a usted esta presión a los funcionarios en Cataluña? Vuelvo a repetir, no por mucho preguntar, la pregunta tiene la respuesta que usted quiere. La respuesta es la siguiente. En Cataluña no hay problemas de convivencia. Hay algún aspecto concreto que se puede mejorar y lo intentaremos, porque en Cataluña, afortunadamente, la realidad concreta la desmiente. En este sentido, volvamos a empezar. Si se consigue un referéndum pactado, automáticamente la solución estará dada. Y la verdad es que Cataluña no es propiedad de nadie, es el resultado de la soberanía de su población, de su pueblo, como en cualquier sitio. Señor Puigdemont ha pedido que se interpele a aquellos alcaldes. Llevamos 5 se está interpelando a los alcaldes por la calle, no solo a los alcaldes, a sus hijos, a los lo han negado una vez y otra. Y este es el resultado. A ver, contestando un poco a lo que comentaba Yolanda, la compañera. Nosotros no tenemos ningún miedo a votar. De hecho, lo que queremos es votar en unas elecciones de verdad, con urnas de verdad, con garantías, con un reconocimiento internacional y con esto que está planteando en este momento el señor Puigdemont, que no tiene ningún tipo de garantía, que no sabemos de dónde se han sacado el censo, que no sabemos dónde están las urnas, con una junta electoral que la han elegido a dedo, que no es para nada objetivo. Si a usted eso le parece que es decidir en condiciones, bueno, pues ya sabemos las tesis de Podemos, lo sabemos. Ustedes son la muleta del separatismo y lo hemos visto. Cada vez que Puigdemont está, que ya no sabe por dónde salir, sale Podemos y le lanza el balón de oxígeno. Por tanto, no nos sorprende nada lo que están planteando aquí ahora. Es decir, no podemos... una reforma de la Constitución, evidentemente que hay que hacer una reforma de la Constitución y Ciudadanos lo ha defendido y lo ha puesto encima de la mesa siempre, pero para mejorar la vida de todos los españoles y evidentemente también los catalanes. No para contentar al señor Junqueras, que no lo van a contentar. Que el señor Junqueras no quiere una reforma de la Constitución, que quiere declarar la independencia, que esto es una coartada para declarar la independencia, que es lo que siempre ha estado en sus planes. No estaba el referéndum. ¿Llevaban ustedes el referéndum en el programa de las elecciones autonómicas? No lo llevaban, no lo querían, porque decían que ya lo habían hecho. El problema es que el 27 de septiembre, que lo vendieron como unas elecciones plebiscitarias, no sacaron el resultado que esperaban. Y ahora se ve que hay que repetirlo hasta que salga lo que ustedes quieran. Bueno, todo ha sucedido en el día en el que el Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Generalitat
la intervención total de sus cuentas. Ya no va a ser posible destinar un euro a nada relacionado con el referéndum sin el visto bueno del equipo de Montoro. De hecho, el Gobierno ha pedido a los bancos que controlen también el gasto de las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat. El ministro de Hacienda ha comparecido esta tarde en la comisión del Congreso, donde ha anunciado que la interventora ya le ha enviado los certificados de gastos que el vicepresidente Junqueras se había negado a facilitarle. ¿Es posible hacer algo parecido a un referéndum con las cuentas intervenidas y sin papeletas aparentemente ni censos? Ronda rápida. Lorena. Bueno, nosotros vemos muy grave el tema de los datos, del censo ilegal que se está obteniendo, que no sabemos de dónde lo han sacado, no sabemos quién lo custodia, si un voluntario de la ANC o la CUP, etcétera. Y respecto a lo que veíamos ahora de la intervención de las cuentas, nosotros lo que le pedimos al señor Junqueras es que deje de meter la mano en el bolsillo de los catalanes para pagar las ilegalidades independentistas. Vamos a hacer una fotografía de la situación política, porque el desafío catalán está eclipsando, como saben, el resto de la actualidad política, está alterando las relaciones también entre los diversos partidos, por si no lo hemos visto hoy. Se ven decisiones como la proposición no de ley de Ciudadanos de apoyo al Gobierno. El partido de Albert Rivera buscaba que todos los partidos se retrasasen y el Partido Socialista votaba en contra. Hoy no pedimos el apoyo al PP, pedimos el apoyo al Gobierno de España. Aceptamos prácticamente todas las enmiendas que ustedes plantean en los temas jurídicos, en las mejoras que han hecho a la moción, pero de verdad, pactar con Puigdemont hoy, traer aquí un pacto con Puigdemont, no es la manera de salir hoy aquí unido. El PSOE insiste, sin embargo, lo hemos escuchado en las últimas horas varias veces, en que sí está con el Gobierno en este problema. No sé si ustedes no se leen los textos de las PNLs a votar. Es evidente que no, porque ayer, se lo he dicho antes, era el ABC de la democracia. Yo voy a decir lo que era. Era dar apoyo al Ejecutivo y al Poder Judicial. Dar apoyo a los servidores públicos que están dando la cara en Cataluña, entre ellos alcaldes socialistas que están siendo coaccionados, presionados. Nos están diciendo hijos de alcaldes ahora en el cole que les están amenazando y les están presionando. No, por favor, han salido las noticias. No hace falta que lo digamos aquí. Esto era lo que se votaba ayer. Dice usted que lo tienen clarísimo, tan clarísimo como que ayer presentan unas enmiendas a esta PNL que se las aceptamos prácticamente en su totalidad, pero luego votan que no. Y ustedes lo que tienen es un cacao que está haciendo... Sí. Sois unos ustedes oportunistas. De oportunismo nada, miren, los únicos que le aplauden... Si me deja que acabe, porque usted habla y habla y no deja hablar. Pedimos la creación de una comisión, por favor, me deja que acabe. De verdad, yo entiendo que ustedes estén nerviosos porque ayer los únicos que le aplaudieron fue Esquerra Republicana. Los únicos. Tienen un problema. Si ustedes quieren recuperar las épocas oscuras del tripartito con Carod Rovira, lo están haciendo perfectamente. Mira, yo te diré que estoy muy orgullosa de las épocas del tripartito, que fue la mejor inversión de haber votado en contra de apoyar a los servidores públicos. Están orgullosos de esto. Están orgullosos de no haber mostrado. Sois unos demagogos. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el PSOE se aclare de una vez? ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña? ¿Qué más tiene que pasar? No llegaremos con vosotros a ninguna parte. No, desde luego con vosotros. Pregunto nuevamente, ¿qué más tiene que pasar en Cataluña para que mostréis un apoyo? ¿Qué más tiene que pasar? Estas son las conclusiones que sacaba cualquiera que viese el debate sobre la PNL de ayer. Sí, yo por alusiones insisto en que se lean los textos de las PNLs, por favor, porque esto del uso de la fuerza que ustedes votaron ayer no sé a qué se está refiriendo. Y luego, por otra parte, también le digo, aquí quien se ha cargado la autonomía es el señor Puigdemont. Es él quien se la ha cargado, es él el que se ha saltado la Constitución, es él quien se ha saltado también el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es quien desoye a los letrados del Parlamento, que ni siquiera les da la palabra cuando se la pide. Nosotros lo vivimos en directo hace 2 semanas allí, que ni siquiera nos dejaban hablar a los miembros de la oposición. No dejaron tampoco pronunciarse al Consejo de Garantías Estatutarias. Es decir, aquí quien se está saltando el ordenamiento jurídico es el señor Puigdemont y el señor Junqueras. Alejandro, y nos vamos, venga. No, yo lo que le diría es que ahora me dice que me lea la PNL que debatimos ayer. Lo he dicho a su compañera, pero usted también se la puede leer. Te lo puedes leer tú, Lorena. O sea, se pedía a Ciudadanos que incluyeran un apoyo explícito a los alcaldes que están sufriendo en este momento la situación que están sufriendo. Punto. Y Ciudadanos se opuso. No lo quiso admitir. No es cierto. Bueno, lo único en lo que no entramos fue en el tema del referéndum pactado. El resto, todas las enmiendas aceptadas. Bueno, Lorena, me parece todas. La pregunta del millón es ¿qué es lo que va a hacer ahora el Gobierno? Si el desafío independentista sigue hasta el final, que eso parece. El Ejecutivo tiene varias opciones. Una de ellas es el artículo más mencionado en los últimos días, que es el 155. El PSOE, visto a la escala del conflicto, no lo descartaba el lunes, aunque el martes insistía en que la pelota está en el tejado de la Moncloa. ¿Debe aplicar el Gobierno el artículo 155?
Bueno, nosotros, como siempre hemos dicho, creemos que no vamos a tener que llegar a aplicar el 155 y además no nos gustaría, si una situación que estamos viviendo en Cataluña que no nos gusta. Creemos que hay otros mecanismos democráticos, evidentemente, que el Gobierno puede utilizar, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Datos para el tema del censo, como por ejemplo medidas también para proteger a los funcionarios que, insisto, que sí están recibiendo presiones en Cataluña y sobre todo yo creo que lo que se debería hacer y lo que le pedimos al señor Puigdemont es que no insista en esta vía de la desobediencia, es que aparque este discurso que en los últimos días y las últimas semanas se ha radicalizado, que cada vez parece más un miembro de la CUP en lugar de un miembro de Junts pel Sí, y si desiste en este intento, si se baja de este carro de la ilegalidad, no hará falta aplicar este tipo de artículos y de medidas. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más de que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 9 de las personas que más saben sobre el desafío independentista en Cataluña. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.